Vamos a seguir, ponemos el foco ahora en Venezuela. La que fuera siempre la octava isla canaria vive un momento de incertidumbre, unas elecciones celebradas el pasado mes de julio y calificadas de fraude no solo por la oposición sino también por parte de la comunidad internacional. La pasada semana las calles de Caracas y de otras ciudades del mundo se llenaban de personas protestando por la toma de posesión de Nicolás Maduro. Así juraba su tercer mandato como presidente de la República Bolivariana. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, ¿jura usted en el nombre de Dios Todopoderoso? ¿Jura por el legado infinito de Simón Bolívar, libertador de la América del Sur? ¿Jura por nuestros ancestros primigenios? Y jura por su honor respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y principalmente cuidar con lealtad y amor al noble pueblo venezolano en su camino para conseguir la prosperidad y la gloria. ¿Lo jura? Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos, juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuel Azaña. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Y así lo hiciere, ciudadano Nicolás Maduro Moro, que Dios, que la patria, que nuestro noble pueblo lo premien con sus bendiciones. En caso contrario, Dios lo demande. Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones y un abrazo, presidente. Acabamos de ver el juramento de Nicolás Maduro hace ahora una semana como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y con nosotros una persona que conozco de hace mucho tiempo, Agustín Rodríguez, que es el presidente de la Unión Canaria Venezolana. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer casi volvernos a encontrar después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Me acuerdo de tus entrevistas en la radio, cuando estabas en la radio, y mira. Oye, Agustín, ¿cómo está viviendo la comunidad venezolana en Canarias lo que está pasando en Venezuela? Bueno, lo vemos con muchísima incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, no solamente aquí hay muchísimo colectivo, o por nuestro colectivo, muchísima gente que ha tenido que venir de Venezuela desplazados por la situación socioeconómica política del país, sino que también, bueno, también tenemos familias allá, ¿no? Y nos preocupamos por la situación que se está ocurriendo allá, ¿no? Hemos visto, como decías, hace una semana, nosotros lo llamamos autoproclamación. ¿Y por qué autoproclamación? Porque, bueno, no lo ampara la Constitución Nacional para que pueda él autonombrarse en un parlamento tal cual como lo ha hecho, porque no tiene los votos. Y los votos sencillamente pasan por las actas. No es la primera vez que en Venezuela se habla de fraude electoral. Ya lo escuchamos en las últimas elecciones. Bueno, las últimas fueron en julio del año pasado, las anteriores. Pero algo parece que ha cambiado de cara, sobre todo, a la comunidad internacional. ¿Qué es lo que puede haber cambiado, Agustín? Está muy práctico, muy fácil de entender, ¿vale? En Venezuela las elecciones son custodiadas por el Plan República. El Plan República son las Fuerzas Armadas, ¿vale? Ellos son los que velan porque la situación de voto
¿vale? Se respete y haya trazabilidad en ese voto en el centro electoral donde esté. O sea, nos imaginamos un centro electoral aquí, pero si lo viéramos en Venezuela, viéramos militarizados todos los centros electorales. Por eso nosotros pensamos que ahorita hubo apoyo militar, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque en las anteriores ocasiones también hubo trampa, ¿vale? En las otras ocasiones llegó gente que de repente a 10, 12, 15 personas las acompañaba en el voto para de alguna manera presionarlo a redirigir el voto hacia donde esa persona estaba diciendo. Y si alguien protestaba de oposición, sencillamente se lo llevaban detenido. Hoy esta vez no pasó. Entonces la gente pudo expresarse normalmente, y no solamente eso, sino que luego a la hora de poder conseguir su acta de escrutinio, fue perfectamente otorgada a cada uno de los testigos, que por eso tenemos la mayoría, más de un 83% de las actas terminaron en manos de la oposición venezolana. Sin embargo, Agustín, si eso no pasó en estas elecciones, ¿por qué antes los observadores internacionales en otras elecciones no decían prácticamente nada y ahora sí están poniendo y están señalando? Porque una cosa es que creamos, otra cosa es que hayan denuncias sin poder demostrarlo, pero en este momento hay pruebas. O sea, yo puedo decir que la vivienda es mía, pero si tengo el título de propiedad no tengo que decirlo. Tengo el título de propiedad. En este momento las actas son las que dicen quién ganó las elecciones, como aquí. Aquí las actas de escrutinio son las que dicen quiénes son los vencedores y quiénes son los perdedores en unas elecciones. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Y por eso hoy cobra mucho más fuerza, porque no es que lo digas, es que lo puedes demostrar, ¿vale? Y por eso te hablo de una autoproclamación ilegítima, porque para poder llegar a hacerlo, lo que no puede ser es que un gobierno secuestre los poderes y en este caso manda a los diferentes poderes del Estado, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, entre ellos el Tribunal Supremo que ellos tienen allí, y sencillamente da una orden y lo tienen que apoyar sí o sí. Tú date cuenta que Maduro, inclusive Diosdado, ellos dicen quién va preso y quién no va preso. Aquí yo no me imagino que podamos nosotros decir quién va preso. Eso tendrá que ir a un juicio y tendrá que ser un juzgado, un juez quien dicte la detención de una persona. Claro, allá se dicta directamente del Poder Ejecutivo. No lo puede decir un político, lo tiene que dictaminar un juez. Cuando yo te decía de que algo está cambiando, estamos viendo incluso grandes aliados históricos de Venezuela posicionándose en contra de lo que ha ocurrido. Hablo de presidentes como Gabriel Boric, de Chile, que lo ha calificado de dictador a Maduro. Vamos a escucharlo. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. Gabriel Boric de Chile, abiertamente de izquierda. Lula da Silva también al margen. Desde Colombia también al margen. Con lo cual, algo se mueve en ese entorno. Sí, ahorita en estos momentos justamente Maduro está solo. Que tiene Nicaragua, que es más de lo mismo, que tiene a Cuba, que es más de lo mismo. Tenemos a una Rusia, que vimos lo que pasó en Siria y que ni siquiera pudo prestarle atención a Siria porque tiene problemas importantes Rusia que atender. Tenemos a los chinos, que Venezuela le tiene una gran deuda, ¿vale? Y los chinos ya saben que si quieren cobrar va a tener que llegar a un gobierno de oposición porque Maduro no le va a pagar la deuda que tienen. Entonces vemos una situación, hemos visto tanto a Petro como a Lula, que han sido un poco guabinosos, como decimos nosotros, han sido un poquito tibios a la hora de poder hablar con fuerza, pero tenemos esa gran herramienta que no solamente es el deseo de los venezolanos a democracia, sino que tenemos la documentación que dice quién ganó las elecciones y contra eso ni siquiera Lula, ni siquiera Petro han podido luchar, sino han tenido que, de alguna manera, ceder ante las presiones que el mismo Nicolás Maduro ha ejercido sobre ellos. Agustín, ¿se va a quedar esto en la proclamación de Nicolás Maduro? ¿O cree que hay algún movimiento en el que, no sé si en este 2025, de cara al año que viene, algo va a pasar? Bueno, yo te puedo decir lo que creo y lo que siento. ¿Y lo que te gustaría? Lo que me gustaría. Me gustaría, en efecto, que en este mismo año se solucione el tema. Lo que creo que puede pasar, bueno, también tengo posición de que puede llegar a pasar algo. Estamos muy pendientes del 20 de este mes, de la entrada en el poder de Trump. Hemos visto que, bueno, al frente como secretario de Estado, ¿vale? Tenemos una persona que ahorita está nominada, pero que Dios mediante a partir del 20 será secretario, que es Marcos Rubio. Marcos Rubio es de origen nacido en Cuba,
Marco Rubio, su mujer es venezolana y es un gran conocedor de la situación de estos dictadores en América Latina, con lo cual esperamos una posición muy fuerte por parte de los Estados Unidos en buscarle una solución a esto. Nosotros no creemos en embargos, no creemos en sanciones, porque a pesar de que estos regímenes hablan del país, porque en este caso Maduro dice que las sanciones son contra Venezuela, no, las sanciones son contra los personeros del Estado. Lo que sí tienen razón es que cuando hay embargos y este tipo de historias, siempre el pueblo es el que más lo sufre. O sea, cuando hemos visto siempre, yo estoy seguro que Fidel Castro, a lo largo de todos estos años, cuando ha sentido esos embargos que se le han realizado, él no ha dejado de comerse un bistec, pero su pueblo sí ha dejado de comerse un bistec. Para que su pueblo se lance en un trozo de tabla a intentar de cruzar el charco para buscar una vida mejor, es complicado. Y los venezolanos nos ha pasado lo mismo. Tenemos una zona en lo que es la cordillera andina que hayan perdido muchísimo las vidas por intentar de pasar de un lado para otro. Entonces, cuando eso se hace, se llama desesperación. Vemos que ACNUR ha declarado a los venezolanos como desplazados. Cuando te tratan como desplazados, no es que tú te vas porque te quieres ir, no es que tú te vas sencillamente porque quieres un futuro mejor como tal, sino que estás obligado a movilizarte. Ese flujo migratorio es obligado. Entonces, Venezuela ahorita tenemos que estar muy pendientes de lo que pueda estar sucediendo allí, porque estamos en meses muy complicados que esperemos que se solucionen. El presidente electo sigue en la zona cercana a Venezuela esperando el momento idóneo para poder entrar. Mucha gente se decepcionó. Nosotros tuvimos una concentración el día 9, no estuvo mal. La del día se aflojó un poquito porque mucha gente dio por vencido el tema de que Maduro se autoproclamó. Pero bueno, que eso era algo que sabíamos que podía llegar a pasar. ¿Y se decepcionaron cuando Edmundo González salió de Venezuela pidiendo asilo político en España? El primer día sí, pero después se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, voy a incluirme. Que era como una especie de estrategia, ¿no? Sí. Para evitar ser encarcelado. Claro, no solamente ser encarcelado. Yo creo que fue un gran error por parte del régimen dejar a Edmundo González fuera. Porque Edmundo González, bueno, todos sabemos la salud que tiene, se le nota en su movilidad, que es una persona con una edad y que a lo mejor tiene algún tipo de diagnóstico, ¿me entiendes?, que no está en las condiciones que puede estar una persona más joven para enfrentarse a una cárcel y demás. Pero aparte de eso, tenemos un tema muy importante con Edmundo González y es que es diplomático. Entonces, si lo dejamos afuera, pues, oye, pusimos el pez en el agua, en la pecera, donde van a dar con suficiente agilidad para conseguir lo que está logrando, que justamente es aunar esos esfuerzos internacionales. Lo cierto es que la que tendría que haberse presentado a las elecciones era María Corina Machado, pero fue inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro, por eso se presentó como cabeza de lista Edmundo González. Quiero que veas lo que decía María Corina Machado, que me imagino que la habrás escuchado, pero por si algún espectador nuestro no lo ha visto, lo que decía el mismo día en el que Nicolás Maduro tomaba posesión de su cargo. Ustedes son unos valientes. Ayer se ratificó mi profunda confianza que la libertad está cerca. Ellos ayer perdieron. La militarización total de Caracas y otras ciudades es una demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo. Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado. Pisotean nuestra Constitución. Maduro viola la Constitución, además flanqueado por los dictadores de Cuba y de Nicaragua. Cuando dice María Corina, ustedes son unos valientes, un poco es animar a la población a no decaer y a, si se tiene que salir a las calles, salir, ¿no? Claro. Tú date cuenta de una cosa, una de las grandes herramientas que tiene este tipo de régimen, y Maduro lo practica muy bien, es la desesperanza. Cuando se crea esa contrainteligencia, esa contrainformación, esos bulos que se generan y esta presión a la cual ellos ejercen a la población, buscan que las personas se conviertan en víctimas, nosotros los ciudadanos nos convirtamos en víctimas y tiremos la toalla, no sigamos luchando. Y es todo lo contrario, tenemos que mantenernos en pie de lucha. Todo lo que tengamos que hacer tenemos que seguirnos manteniendo en pie de lucha, porque justamente ellos buscan la desesperanza, pero nosotros tenemos que saber que tarde o temprano lo vamos a lograr y que estamos en la mejor situación geopolítica que ha tenido Venezuela para conseguirlo esto. Tenemos un Guaidó, dicen que Edmundo González es un Guaidó 2.0. No es igual, o sea, creo que Guaidó tuvo una gran oportunidad, lamentablemente no se dio, yo creo que hizo un trabajo importante, pero no se dio. No tuvo tampoco tanto respaldo como está teniendo el mundo ahora, ¿no? Diferente, porque... Me refiero a la comunidad internacional. Claro, es que aquí hay un candidato electo. En el caso de Guaidó, era presidente de un parlamento, de un congreso de diputados en Venezuela, en el cual se le dio
el deber de tener que representar o tomar la presidencia de manera interina. El caso de Edmundo González no es un presidente interino, es un presidente electo por una legislación completa. Déjame que te ponga otras declaraciones que ha hecho esta misma semana el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y ahora te pregunto por una cosa. El primer país de la Unión Europea y uno de los primeros del mundo en exigir las actas, y cuando vimos que estas nos iban a mostrar dejamos muy claro que no íbamos a reconocer legitimidad a un supuesto resultado que nos dictaban desde Caracas. Lo que nosotros queremos es una solución dialogada, una solución política que haga avanzar la democracia en Venezuela y la voluntad de los venezolanos, y también que sea una solución genuinamente venezolana y, por supuesto, pacífica. Oye, quiero sinceridad. ¿Cómo asisten los venezolanos que están, sobre todo te lo pregunto, en Canarias, porque tú eres de la Unión Canaria Venezolana, y me imagino que a lo mejor hablará con otro compatriota que están por el resto del país, pero ¿cómo asisten los venezolanos a estos enfrentamientos políticos en España? A el tema Venezuela, tirarlo a la cara un partido contra otro. No sé si se sienten utilizados. No es que nos sintamos utilizados. Yo creo que debemos seguir el ejemplo de Chile. Vemos a un presidente que es socialista, de izquierda, cómo se posiciona ante el derecho constitucional que tiene una democracia, que es la alternancia en el poder, el respeto a elegir y a ser elegido. Nosotros ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿vale? Tenemos mucha gente del Partido Socialista muy bien. Yo no sé si son sus socios o no son sus socios, porque vimos a una Montero, Montero de Podemos, diciendo que, que Maduro es un presidente constitucional cuando y después rectificó a las propias horas, a cuestión de horas. Pero yo en este caso le diría al ministro, no, o sea, esa información que da, yo como ciudadano, apartidísticamente viéndolo, vamos a ver, solución de los venezolanos. Los venezolanos tienen el tema secuestrado, los venezolanos no tenemos armas para luchar. Una salida que es una salida negociada, que es porque hay unas elecciones. No reconoce, gracias a esas actas no reconoce a Maduro, pero reconocerá el resultado de las actas, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasó? España va a ser el último país en el mundo que va a reconocer a Edmundo González, a pesar de que las actas las tienen. Va a ser el último país del mundo que va a reconocer. Nosotros emplazamos nuevamente al presidente Pedro Sánchez para que de una vez por todas nos rijemos por el tema electoral, la Constitución venezolana. Si tiene las actas en sus manos, él ahí tiene el ganador. Entonces no es que no reconozcas a Maduro, es que tienes que reconocer también al ganador. O sea, aquí hay un ganador y un perdedor. Lo que no puede ser es no pierdo y no tal. Venezuela no se puede enfrentar a una negociación por unas nuevas elecciones, porque lo que te comenté anteriormente con respecto al Plan República de los militares, donde permitieron que justamente la oposición pudiera llevarse las actas originales que emite la máquina del CNE, del Consejo Nacional Electoral, esa situación no se volvería a repetir. Acordémonos cuando Chávez estaba por el sí, por el no, por la reelección electoral. Él hizo esas elecciones y las perdió. Él dice que pírricamente las repitió 3 meses después, corrigió los fallos que tuvo en cuanto a la trampa que realizó, los corrigió y la siguiente la ganó. ¿O qué vamos a hacer? Le damos las elecciones a Maduro, las repetimos otra vez, hasta que él no pierde, las sigue repitiendo. ¿Y no será, Agustín, que cuando se habla de esas negociaciones, como decía el propio ministro Álvarez, vayan un poco en la línea de lo que se podía leer en los últimos meses, de que habían unas negociaciones internas con Estados Unidos de por medio para darle una salida a Maduro fuera del país y a toda su gente, y que hubiera una transición lo más pacífica posible? Pero nosotros no hemos visto... ¿No irá en algo por ahí? Sí, pero no he visto ese escenario, ¿vale? Ya. De hecho, las negociaciones con el régimen de Maduro son las que son. No sé si lo sabes, pero bueno, me imagino que sí. Han habido montones de negociaciones entre la oposición, gobierno de Maduro y entes externos como Estados Unidos, como Canadá, como Noruega, ¿vale? Y nunca han cumplido los convenios que se llegan a la hora de esas negociaciones. Ahorita Maduro tuvo la oportunidad, entregó el poder y quizás me voy de rosita, ¿vale? Antes del 10 de enero. Ahora no es así. Entonces, ¿a quién tenemos en Venezuela por parte del Partido Socialista, o en este caso por parte del gobierno español, aunque digan que no? A un Rodríguez Zapatero, que si lo vemos en las hemerotecas, lo vamos a ver declarando todo el tiempo a favor del régimen, ¿vale? Entonces, creo que una persona, para poder ser mediadora, no tiene que estar en ninguno de los dos lados. Tiene que intentar de buscar lo lógico y lo que está evidente, ¿vale? Aquí hubieron unas elecciones que a pesar... Y que fuera, perdón, Agustín, unas negociaciones lo más discreta posible, sin posicionarse. No quiero acabar esta entrevista sin preguntarte si ustedes
temen que el nivel de violencia aumente en Venezuela? Mira, la salida del venezolano, eso ya está. Nosotros tenemos un departamento legal que da asesoría gratuita a todos los venezolanos que llegan aquí. Bueno, también si hay un canario, hay otras nacionalidades, pues también en nuestra sede tenemos asesoría gratuita y ya han aumentado las consultas de gente que se quiere venir. Cada vez que en Venezuela se manifiesta en contra del régimen, la gente termina presa. O sea, hubieron más de un centenar de presos el día de la toma de posesión. Y si nos vamos a las siguientes manifestaciones, ¿por qué en Venezuela la gente no está todos los días en la calle? No porque María Corina no quiera, sino que cada vez que estamos en la calle la factura es alta. Claro. Terminan opositores presos, niños presos, no sé si lo has visto, gente con minusvalía presa. En Venezuela ahorita tú tienes una bandera 7 estrellas en tu teléfono suficiente para terminar en un calabozo, en una cárcel. Entonces, cuando tienes una situación de esa magnitud, claro que en Venezuela hay un problema. Y buscan acallar a la gente para que la gente no salga, para que la gente no se manifieste. Pero yo creo que el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos, la fiesta más importante que tenemos en un país es el momento que se celebran unas elecciones. Y nosotros estas elecciones han sido atípicas porque la anterior, el ventajismo que ha tenido el régimen, nos ha llevado a que ellos, a través de sus trampas, ¿vale? Tenemos pruebas de que una misma persona pues tiene 10 documentos nacionales de identidad venezolanos y vota 10 veces, ¿vale? Tenemos casos de nacionalizaciones de chinos, de iraníes, tenemos esos casos. Se han llevado a Europa. Yo tuve la oportunidad en su momento, en el año 2013, de ir a Bruselas, justamente acompañando una comitiva para demostrar en Bruselas las trampas que se hicieron cuando Capriles era tal. Eran difíciles de demostrar, eran un poco complicadas de demostrar, ¿vale? Pero hoy no, y tenemos lo mejor que es lo mejor, que yo siempre digo que esto es como un tema de una vivienda y alguien se apropia de la vivienda sin tener el título de propiedad. Eso uno ocupa. Pues en este momento Maduro uno ocupa. Agustín, esperemos que no se quede en esa toma de posesión de su tercer mandato como presidente Nicolás Maduro. Mañana viernes va a ser una semana prácticamente. Seguramente que este 2025, y esperemos que mucho antes de lo que esperemos, confiemos, haya noticias y que se dé una solución a lo que está pasando en Venezuela. Te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche aquí, Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canaria Venezolana. Gracias. Gracias y gracias a toda la familia de Mírame Televisión.